El soldado que sobrevivió 1, 2, 3 veces. No es el dolor ni la llamarada ni el aturdimiento que recuerdan la mayoría de militares, no. Cuando el soldado profesional Leo Dan, nombre ficticio en honor a uno de sus cantantes favoritos de baladas románticas, le preguntan sobre sus accidentes en minas, lo primero que se le viene a la mente es la sentencia que escuchó de boca de uno de sus superiores. Recuerdo clarito ese día. Yo estaba en el batallón y un coronel me dijo: si se dejó herir, pues muérase. ¿Para qué se dejó joder? Como si fuera culpa mía que una mina me hubiera afectado por segunda vez. Si quiere le llamo a Santa Clara, me decía. Santa Clara es una funeraria. Fue tan denigrante. Me humilló como ser humano, como hombre y como soldado. Nota a pie de foto. Las 2 primeras veces que Leo Dan tuvo accidentes con las minas hubo combate, búsquedas de agua, campamento guerrillero cerca y una mina de tensión. Fotógrafo @César Romero para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Leo Dan cierra los puños, se pone rojo, sus ojos pequeños se encharcan. Sube un poco el volumen de la voz, es como si quisiera pegarle a algo o a alguien. Yo no merecía esas palabras. No respondí porque con el dolor de cabeza que mantenía no podía escuchar bien. Aún tenía el trauma, la psicosis de lo vivido. Me sentía la cabeza hecha un nudo, llena de heridas. Mientras lo dice, se pone la mano derecha en la parte de atrás de su cabeza donde saltan a la vista al menos 5 de las cicatrices que le quedaron. Del coronel solo quería un informativo, el reporte de cómo terminé herido. Me había dado uno por el primer accidente, pero la segunda vez ya no quiso, no sé por qué. Era una persona que no valoraba a sus soldados. El primer encontronazo del soldado Leo Dan con una mina fue el sábado 13 de septiembre de 2003. Los soldados entraron desde el Guaviare por un brazo del río Ariari para llegar a Cañocafre, zona rural del Puerto Concordia, un pueblo del Meta con cerca de 21.000 pobladores. Casi el 90% de ellos vive en la pobreza, dicen las agencias del Estado. De la presencia de las FARC todos tienen certeza, pero pocos la comentan. En Puerto Concordia, 2 años antes de que el soldado Leo Dan y su grupo se presentaran, hombres armados ataron a 4 niños y 3 adultos en una casa y los ejecutaron con un tiro exacto en la cabeza, reportó el 2 de octubre de 2001 el periódico El Tiempo. La gente prefiere no hablar por temor, señalaba el diario. En la zona descubrimos un campamento guerrillero grandísimo, con capacidad para 400 o 500 hombres dentro de la selva a la orilla del caño. Tenía un comedor gigante. Los cambuches estaban pegaditos y bien acomodados como un batallón organizado. En el área, una unidad nuestra coincidió con un anillo de seguridad de la guerrilla y entraron en combate. Después, entramos nosotros. Al final no hubo vencedor ni vencido. Los guerrilleros se retiraron y los soldados y sus fusiles hicieron lo mismo. Al otro día, sábado 13, 15 soldados se fueron en hilera con cantimploras y ollas a recoger agua para el desayuno. No podíamos darnos el lujo de ir solos. De regreso, Leo Dan, último en la fila, con 23 años, jaló un cable. Sentí una explosión que me rompió el chaleco, la guerrera, la camiseta y me hizo una herida debajo de la axila derecha. Para mi buena suerte solo fue un golpe bastante duro que me abrió una herida como de 5 centímetros debajo del brazo y me causó un declive en el nivel auditivo del oído derecho. El enfermero lo revisó por todos lados sin hallar heridas más graves. Despierto, el soldado Leo Dan repetía en su cabeza el momento en que sintió como si lo hubieran pateado, como un quemonazo. El accidente fue a las 6 de la mañana y en la tarde el comandante del batallón anunció que lo mejor era alistar los equipos y partir, pues las áreas minadas eran demasiado peligrosas. Leo Dan terminó en el Hospital Militar de Apiay, en Villavicencio, del que salió con mareo y con medicamento para el oído. 3 semanas más tarde alcanzó a su batallón en Puerto Toledo, un caserío de Puerto Rico Meta, el 8º municipio en el país con más hectáreas de coca según la ONU y uno de los 6 pueblos que rodean la serranía de la Macarena. Además, como un cuadro recién pintado, estaba en la memoria de los habitantes de Puerto Rico el 10 de julio de 1999. Un comando de las FARC, unos vieron a 500 guerrilleros, otros contaron hasta 2000. Atacó el casco urbano durante 55 horas, mató a 7 personas e internó a 29 policías en la selva. De Puerto Toledo los soldados se movieron a Santa Lucía. En la mañana del 8 de octubre,
casi un mes luego del accidente de Leo Dan con una mina, el comandante les pidió localizar una fuente de agua para bañarse y registrar el área para evitar sorpresas. Hallaron un campamento guerrillero pequeño, tal vez de paso. Leo Dan y 5 soldados más acataron la orden de prestar seguridad y avanzaron unos 150 metros. Un centinela de la guerrilla los descubrió. Comenzó un combate. En medio de esa lluvia horizontal de balas, un soldado jaló un cable y un artefacto al que Leo Dan le daba la espalda hizo explosión. El segundo accidente fue casi un déjà vu del primero. Hubo combate, búsqueda de agua, campamento guerrillero cerca y otra mina de tensión. El golpe me levantó 5 o 6 metros. Las esquirlas penetraron mi cabeza, mi espalda, un glúteo. Al soldado que activó el explosivo solo le impactó una esquirla en la pierna derecha porque se protegió conmigo. Él me tocaba y hablaba para que yo no cerrara los ojos. No recuerdo más. Perdía la conciencia y la recuperaba. El centinela guerrillero aprovechó y huyó. Mis compañeros me cuentan, me alzaron hasta Puerto Toledo. Estaba mareado. Me dolía el cuerpo, la cabeza, los brazos. La explosión fracturó mi tímpano izquierdo y volvió a afectar el que ya tenía lastimado, el derecho. ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? Fue lo primero que pregunté cuando desperté y me di cuenta de que estaba en Puerto Lleras. Dijeron que ya todo había pasado, que al trasladarme la guerrilla quiso quemar la camioneta en la que íbamos, pero salió a la carretera justo un minuto después de nosotros. Una enfermera me limpió. Estaba muy sucio. Recibí medicamentos y me llevaron a un batallón para tomarme exámenes y sacarme las esquirlas de la espalda. Quedé con un pito en el oído que escucho desde hace 12 años. Me tuve que adaptar al trauma. No puedo usar audífonos y a veces molesta la bulla. Tras 8 días en el dispensario del batallón, el soldado Leo Dan salió de nuevo con mareo y con jaqueca. Al pararse sentía que se iba para adelante o para atrás o para los lados. Quedarse fijo en un punto le era imposible, consecuencia del trauma acústico. Entonces dice, fue a buscar al coronel aquel que, al saberlo herido, le ofreció llamar a una funeraria. Me reclamaba como si uno, a propósito, dejara que una mina lo jodiera. Menos mal me encontré con un sargento que preguntó qué sucedía y me ayudó con un mayor para que dieran el informativo. Es un documento que sirve para la junta médica para demostrar que fuiste herido y te indemnicen. El impacto de la segunda mina fue mucho más fuerte que el de la primera. Fueron 4 meses de recuperación. Las heridas comenzaron a cerrarse, aunque a veces los remanentes de la guerra lo sorprendían, como una esquirla que brotó de su oído izquierdo 3 años después de los accidentes. Quería volver a patrullar. El riesgo de que una nueva explosión le lastimara los oídos era inminente, pero palidecía ante la idea de quedarse sin trabajo. Siempre me gustó el ejército porque representaba una estabilidad económica y por su disciplina. Tenía miedo de que me echaran, quería cumplir, salir pensionado. Igual tenía que acostumbrarme, mi deseo era salir adelante. Sepultó lo ocurrido entre septiembre y octubre de 2013 y regresó al área de operaciones. Lo que pasó, pasó, solía decir. Y pasó que una bomba destruyó un edificio entero. El 20 de febrero de 2005, el Hotel Acapulco de Puerto Toledo Meta estalló. Murieron un teniente, un par de soldados y además 2 niños y un vendedor de frutas. El atentado lo ordenó Jenner García Molina, el jefe del Frente 43 de las FARC, a quien todo el mundo llama John 40. En esa época, Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá eran el escenario del Plan Patriota, la mayor ofensiva contra las FARC de la que hacían parte el soldado Leo Dan y unos 15.000 militares más. 2 de los hombres que hoy negocian la paz en La Habana con el presidente Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, junto con John 40, fueron condenados en 2013 por el Tribunal Superior de Villavicencio a 40 años de prisión por el atentado. 2 días después de la explosión, el episodio del hotel ubicó al soldado Leo Dan en Puerto Toledo. Él y su batallón salieron hacia el caserío para relevar a los militares que habían sobrevivido al bombazo, y a los 4 días fueron ellos los relevados. El comandante nos dio la orden de movernos a las 2 de la mañana, pero nos cruzamos en el camino con la guerrilla, que se había reagrupado para atacar a la compañía que nos había reemplazado. Comenzó un combate. Hacia las 8 de la mañana recibí un tiro sobre el tobillo izquierdo. La bala me rozó la tibia y el peroné y quemó en medio de los 2 huesos, partió los cartílagos y atravesó el tendón de Aquiles. 6 soldados caímos heridos.
Aquel disparo significó para el soldado Leodán vivir con medio pie adormilado por 6 años y medio y experimentar una hipersensibilidad que no se ha apagado. Andar descalzo no es una posibilidad. Siente un hormigueo fuerte como si lo atacaran con cosquillas. Igual, todo eso lo tuve que superar. Me adapté porque no quería perder mi trabajo. Me llevaron al hospital militar de Apiay. Gracias a Dios, esa vez estaba otro coronel. Me dieron 20 días de incapacidad. El médico me advirtió que iba a quedar con ese problema para siempre y yo, al verme así, pensé que tenía que preocuparme por ser alguien en la vida. Con el tiro ya eran 3 veces las que me había herido, y si me sacaban, tenía que estudiar algo. Lo primero que hizo, en muletas aún, fue aprender a conducir. Laboró en oficinas. Regresó al área de operaciones con reticencia, y un día, un mayor enterado de sus lesiones lo llamó. ¿Es verdad que usted ha sido herido en combate 3 veces? Sí, mi mayor. ¿Qué siente? Tengo medio pie dormido y a veces duele, sobre todo cuando hay cambio de luna, aunque nadie me crea. ¿Con cuál se le alborota? La luna llena es la más brava. Chino, yo le voy a colaborar. Usted se va a hacer un curso. El mayor cumplió su palabra y envió al soldado Leodán a prepararse como técnico en armamento. En cuanto a armas como la ametralladora M60, el rifle P556 o el mortero, durante más de 6 años, él fue en el ejército lo que es un mecánico para los carros. Se volvió a inscribir en 8º grado y en 2007 se graduó como bachiller. Su carrera como armero continuó. A finales de 2013, un oficial intentó una vez más enviarlo al área de operaciones, pero la presión arterial le empezó a fallar en las alturas. Le diagnosticaron estrés y ansiedad. Sobrevivió un infarto. Aprendió a manejar motos, hasta que un día por fin le preguntaron, ¿y usted qué quiere hacer? Estudiar enfermería y farmacología. La meta es montar una farmacia cuando me retire para estar cerca de mi esposa. Dios me dio la oportunidad de elegirla a ella. Para estar cerca de mis 2 hijos también. No quiero que ellos sufran lo que yo he sufrido. Mi familia es lo más importante. Solo me faltan 2 años para la pensión. Ese es el secreto de este soldado. Debajo del uniforme yace su verdadera vocación, que es ayudar a salvar vidas. Si hay un herido, me desboco por asistirlo, por estabilizarlo, por no dejar que se muera. Ya han sido demasiados los compañeros muertos que he tenido que ver. El 29 de septiembre de 2013 fue uno de esos días en que el soldado Leodán tuvo que ejercer como enfermero improvisado de su batallón. Él y sus compañeros registraban un sector rural del Castillo, un pueblo del suroccidente del Meta, a 97 kilómetros de Villavicencio, que tanto la FARC como los paramilitares azotaron en su barbarie. Sisulanza, un hombre de apellido Guarín, y el soldado Roberto Carlos, nombre ficticio también, siguen vivos, es por Leodán. Eran como las 5:30 de la tarde, recuerda Leodán. Escuchamos los bombazos y en el radio dijeron que había caído Guarín. Guarín no, grité, y arranqué a correr con otros soldados. Yo entraba con Guarín al rancho que habíamos levantado y le peleé por dejar unas ollas tiradas, señala Roberto Carlos, quien se unió a esta parte de la entrevista con Leodán. Con el pie corrí las ollas, me agaché para pasar hacia donde estaba él y me envolvió un candelazo. No entendía qué había ocurrido. Guarín gritaba, «Ayúdenme, por favor». Ambos teníamos la cara llena de sangre. Me limpié y al darme la vuelta, pisé otra mina. El soldado Roberto Carlos es un hombre joven, delgado, moreno, de baja estatura y de pelo negro. Dicen que prefiere guardar su identidad porque su caso no se ha resuelto. Tendido sobre el suelo, alguien le pasó un celular y oyó una voz familiar al otro lado de la línea. Su padre. El soldado Roberto Carlos le aseguró que estaba bien. No era, sin embargo, el mismo dictamen del soldado Leodán que apenas se cercioró de que su amigo Guarín se hallaba medianamente estable, pasó a revisar a Roberto Carlos. No podían hablar, decía que le dolía mucho, tenía incrustada una esquirla en la sien. Sin cursos ni más preparación que en la guerra misma, el soldado Leodán ejerció entonces como enfermero del batallón. A Roberto Carlos le apliqué tramadol y lo estabilicé, pero empezó a temblar y se puso frío. Me tocó coger 2 sábanas y arroparlo de pies a cabeza. Le podía dar un paro cardíaco. El enfermero era un pelado nuevo, sin experiencia. Quien lo canalizó fui yo. Me comunicaron por el radio
con el teniente médico del dispensario que me preguntaba cuál era la situación. Le rogué que me mandara apoyo rápido, que el soldado ya tenía mucho desequilibrio en la voz. Un helicóptero aterrizó a la media hora y los rescató. La conciencia del soldado Roberto Carlos a este punto ya se había desvanecido. Solo sabe que despertó horas más tarde sobre una camilla en Villavicencio. Los médicos dicen que debí quedar loco, afirma el soldado Roberto Carlos. La esquirla todavía la tengo, me hacen más daño sacándomela. Cuando caí en la mina llevaba año y medio como soldado profesional, tenía 23 años. Me hicieron la junta médica y salí no apto. Dicen que estar en el ejército me perjudica la salud. Me tocó apelar al tribunal médico porque no me pensionaban ni nada, pero, según lo que dijo la junta, no puedo hacer pruebas físicas, no puedo asolearme. Todo es malo para mí. Entonces, ¿qué hago? ¿De qué vivo? Solo me queda esperar a ver qué dice el tribunal.